Hola, ¿qué tal? Iglesia Expectativa 320, qué gusto saludarte, qué bueno que te conectas en este tiempo de las clases de grupos de casa. Y yo creo que Dios, nuestro Padre, siempre tiene una palabra para hablar a nuestros corazones. Él siempre sabe lo que necesita su pueblo, nosotros. Acompáñame a hacer una oración. Padre, en este tiempo, Señor, habla a nuestros corazones. Espíritu Santo, afírmanos en tu palabra, revélanos tu palabra. Padre, para vivir una vida en victoria, Señor, lo que has conquistado, Jesús, para que nosotros vivamos conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Y el tema de hoy se llama Afirmando tu conocimiento sobre las actitudes. La actitud que tú tomas respecto a las situaciones que tú enfrentas en esta vida lo son todo. La actitud que tú determinas en cómo vas a enfrentar una situación adversa, lo va a ser todo en la vida. Y es que Jesús nos dijo que en esta vida íbamos a tener aflicciones, pero que nos animáramos porque Él ha vencido al mundo. Y existió en el siglo XIX aproximadamente un hombre, un violinista llamado Nicolás Paganini, el cual, estando en un concierto rodeado de una orquesta, estaba con su violín tocando y pues él era reconocido, y de repente en un momento del concierto se le rompió una cuerda de su violín y pues él siguió adelante, pero más adelante resulta que se le zafa la otra cuerda del violín y ahí va la segunda cuerda zafada y colgando de ese violín. Y para acabar pronto se le zafaron las 3 cuerdas de su violín y solamente se quedó con una cuerda tocando hasta el final. Y pudo terminar esa pieza que estaba tocando. Él no se detuvo, él siguió adelante y recibió una ovación de parte del público, y el director de esa orquesta estaba, y todo el público se dio cuenta que estaba tocando con una sola cuerda ese violinista. Y pues la gente le aplaudía y se levantó y lo ovacionaban y creían que ya no iba a haber otra pieza musical más. Sin embargo, este violinista tomó una actitud positiva ante esa adversidad en medio de un concierto que era importante para él, para su vida, rodeado de una orquesta. Tomó una actitud positiva en medio de esa adversidad y él, sonriendo, dijo Paganini y una cuerda. Entonces él solamente con una sola cuerda pudo tocar su pieza musical y seguir adelante ante esa adversidad que se le había presentado. ¿Y cuántas veces en nuestra vida no nos quedamos con una sola cuerda y con todas las demás cuerdas colgando? A lo mejor tú estás pasando por una circunstancia, una adversidad, te hiciste a lo mejor una radiografía donde salieron cosas negativas, situaciones negativas en tu cuerpo, estás pasando por una situación de salud, una situación en tu familia, una situación financiera, y al contrario de estar tomando una actitud positiva y una actitud de fe, estás tomando una actitud negativa, una actitud de desánimo tal vez. Y el mejor ejemplo que podemos tomar es el de Jesús. Él nunca se rindió en esa cruz. Él nunca dijo, voy a bajarme de esta cruz porque ya no aguanto más esta situación. No, él siguió adelante. Él siguió adelante porque sabía lo que venía después de salir victorioso en esa cruz. Nosotros tenemos la facultad de escoger qué actitud podemos tomar ante las circunstancias, ante las adversidades de nuestra vida. Podemos tomar una actitud de resentimiento
o podemos tomar una actitud de perdón ante alguna persona que nos hirió. Podemos tomar una actitud de rendirnos o de continuar. Tal vez tú estás pensando en rendirte porque ya no aguantas más la situación. Los tiempos que estamos viviendo están siendo muy complejos, pero la Biblia ya lo mencionaba, que íbamos a vivir por tiempos finales difíciles, pero como hijos de Dios tenemos que entender que la actitud que tomamos ante la adversidad, ante las circunstancias, lo va a determinar todo. ¿Qué actitud tú estás tomando ante ese diagnóstico que te dieron el médico, que te dio el médico? ¿Qué actitud estás tomando ante esa situación financiera que estás enfrentando? ¿Qué actitud estás tomando ante esa situación familiar que estás viviendo? ¿Estás tomando una actitud desde la perspectiva de lo que Dios dice en su palabra, o al contrario, estás tomando una actitud de enojo, estás tomando una actitud de ira, de falta de perdón, de desesperanza? ¿Qué actitud tú estás tomando hoy? Déjame decirte que cada día tenemos que tomar la decisión de tomar la mejor actitud ante las circunstancias que se nos presentan. A diario tenemos que tomar esa decisión significativa de la actitud que vamos a elegir ante lo que se nos presente en la vida. Y podemos enumerar un sinnúmero de cosas que absorben nuestra energía. Por ejemplo, el tiempo pasa, el tic-tac del reloj. Vemos cómo las horas se pasan rápido y de repente ya son las 3 de la tarde, pero cómo se nos fue la mañana porque estábamos afanados, estamos ocupados haciendo cosas. Y eso está absorbiendo tal vez tu energía, tu mente. A veces hasta la temperatura nos enoja porque hace calor o porque hace mucho frío. Las acciones y las reacciones de la gente que está a nuestro alrededor, especialmente las críticas de la gente, las murmuraciones de la gente, los chismes de la gente que hablan tal vez a tus espaldas, eso está absorbiendo tu energía, eso está absorbiendo los pensamientos de tu mente. Las esperas, como estar en una fila y ver que avanza más la otra fila, y eso también incluso absorbe nuestras energías. El precio de las cosas, la gasolina, los pagos que tenemos que hacer, la luz, que el agua, la ropa de los hijos, que tenemos que hacer un pago del auto, los enfados, los desengaños, la cantidad de trabajo en nuestro empleo. Son un sinnúmero de cosas que cada día están absorbiendo nuestra energía y déjame decirte que la energía que más se despilfarra no es la energía eléctrica o el gas natural. La energía que más se despilfarra es aquella que dedicamos a combatir esas cosas que tal vez no podemos cambiar, pero hay cosas que sí podemos cambiar, obviamente a través de su palabra y a través de la oración. Pero tú no puedes seguir en esa actitud de estar gastando tu energía pensando. Hay un campo de batalla en tu mente. Nosotros hay un campo de batalla en nuestra mente en donde nosotros ahí decidimos y elegimos cómo batallamos y enfrentamos las circunstancias adversas de la vida. ¿Qué actitud tomar delante de esas circunstancias? Incluso podemos ver ejemplos de personas que a causa de no tomar control de sus emociones y de no tomar control de las actitudes,
frente a las adversidades. Hay ejemplos de personas que incluso han llegado a morir a causa de que no han sabido cómo controlar sus emociones. Un ejemplo lo dice un médico oficial de un ejército de los Estados Unidos. Cuenta que él fue esclavo de guerra. A ellos los tomaron por rehenes en una guerra, y cuenta acerca de un militar de 24 años, joven, que se veía rozagante, que se veía totalmente fuerte, y aún cuando estaban como rehenes de prisioneros de guerra, pues él seguía con una actitud fuerte, él se veía sano. Y este médico cuenta que esa actitud de ese joven de 24 años se veía rozagante, tal vez porque le habían dicho que lo iban a soltar si él permanecía pues en una actitud buena. Entonces este muchacho de 24 años pues fue líder aún siendo prisionero de guerra, se esforzaba, pero vio que pasaban los años. A él le dijeron que en 2 años lo iban a soltar si se portaba bien, pero él vio pasar los años y vio que no sucedía lo que le habían prometido, vio que no lo iban a soltar. Entonces este hombre, este muchacho, al ver que no sucedía lo que le habían prometido, se vino abajo, tomó una actitud, obviamente en medio de esa circunstancia de pesimismo, pero le afectó en su salud, y él cayó en una situación de cama, no comía, no tenía ánimo, no tenía fuerzas, no tenía ganas, hasta que llegó a morir. Entonces, tal vez tú llevas cierto tiempo creyendo por una promesa a Dios, y a lo mejor has visto pasar los años. Tú que me estás viendo, a lo mejor estás creyéndole a Dios por algo en tu vida, y has visto pasar los años tal vez, y en este punto has llegado a un desánimo en el cual pues sientes que no tienes fe, que no tienes fuerzas, que no hay salida para esa situación, que no hay salida, que no ves la luz al final del túnel. Tenemos que tomar una actitud de fe, una actitud en donde nuestra perspectiva sea de donde ve los ojos de Dios. Como la palabra dice que tenemos que la Biblia es nuestro espejo y tiene que ser nuestro reflejo, que lo que dice la palabra se tiene que reflejar en nuestras vidas. Entonces yo te animo a que tomes y que cambies de actitud respecto a la espera que estás tú ahorita, a lo que estás esperando, a una promesa. Cambia esa actitud, cambia esa manera en la que te has desanimado tal vez. Toma una actitud de fe, toma una actitud de creerle a Dios, de creer en su palabra, que Él no miente. Lo que ha pasado ya, dice la palabra, lo que ya fue hecho, Él antes lo habló y sucedió y vino a ser una realidad. Y así tenemos que creer y tomar una actitud de fe, una actitud positiva en la fe, en Cristo. Y la Biblia nos habla acerca del valor de las actitudes. En Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí Pablo habla a los cristianos de Filipos. Aunque la iglesia de los filipenses era una iglesia pues tranquila, pacífica,
Pablo sabía por qué hablaba estas cosas, porque en el corazón de los filipenses podría haber brotado alguna actitud negativa, alguna actitud que pudiera desviarlos del propósito que Dios tenía para ellos. Entonces, por algo habla esto. Y en la persona de Jesús y en la persona de Cristo nosotros tenemos amor, tenemos afecto, tenemos consuelo y todo eso. El cielo está lleno de eso. Aunque aquí en el mundo vemos escasez de todo eso a veces, de amor, de afecto, pero Pablo nos ruega que aprovechemos ese positivo y estimulante almacén. ¿Cómo? Siendo unánimes entre nosotros, teniendo una actitud buena frente a nuestros hermanos en la fe, frente a los que nos rodean en el trabajo, en la familia. Muchas veces en la familia, dentro de la casa, está lleno de peleas, de palabras hirientes, de palabras y más con esta última época en los que hemos vivido pues más en casa. Tal vez tú que me estás viendo has vivido más tiempo dentro de la casa y ha habido peleas, ha habido situaciones, cosas hirientes y no podemos tener esa actitud en nuestras casas como cristianos. Tenemos que dar un buen testimonio. Y es algo que ordena el Señor, que seamos cristianos que edifican, fortalecen, animan y ayudan. Aún entre nosotros, entre cristianos, tenemos que cuidar que esas actitudes se vean reflejadas, que lo que está diciendo, que haya comunión entre nosotros, entre hermanos. Y tenemos que tener una actitud de humildad desinteresada. Ahí en Filipenses 2, 3, 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Se trata una actitud de ser siervos, una actitud de mirar por el otro. Incluso aquí dice de ver a los demás como superiores. Eso habla de ser humildes y cómo Jesús se humilló, dejó ese lugar de privilegio, bajó, se hizo hombre y se humilló. Él nos da el mejor ejemplo de humildad, que Él teniéndolo todo vino y dejó su comodidad para traernos salvación. Ese es el mejor ejemplo que podemos tomar, el de Jesús. Él se hizo semejante a nosotros y nosotros también tenemos que caminar en esa humildad genuina, en una humildad en donde veamos a los demás, como dice la palabra, como superiores incluso. A lo mejor tú piensas, ¿cómo voy a ver superior a esta persona que no pienso que se merezca mi respeto, que se merezca mi saludo? Pero aquí la palabra dice que que caminemos en esa humildad y que veamos a los demás incluso como superiores. También tenemos que tomar una actitud positiva de ánimo. En Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y es que la verdad resulta prácticamente imposible que al final del día te encuentras ya murmurando, te encuentras ya en esa crítica y sin querer queriendo ya te encuentras en la mesa, a lo mejor con tu familia, murmurando de algo que viste incluso aquí adentro de la iglesia, de algo que tal vez no te gustó, pero en vez de ponerlo en oración, te encuentras ya murmurando, te encuentras criticando, te encuentras ya hablando de tu jefe, ya te encuentras hablando mal de tu compañero del trabajo, te encuentras ya hablando mal de un líder, de un compañero de tal vez siervo que está sirviendo contigo en tu ministerio. Tenemos que tener mucho cuidado,
¿Qué actitud estamos tomando? Si estamos tomando una postura de murmuración y de crítica, o te vienen con chismes, te vienen gente de fuera de la iglesia y te vienen con chismes y tú sigues esa murmuración. No puedes tomar esa actitud cuando vengan con murmuraciones y críticas en tu vida. También tenemos que caminar en una actitud de gozo genuino. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, gozaos. Y más adelante dice Filipenses 4, 7. Este es un versículo, unos versículos que de verdad cuando más desánimo viene a mi vida, y cuando más cargada y afanada y en mi mente yo permito que el afán me sature, cuando leo estos versículos y hago lo que dicen estos versículos, creo que Dios y a través de su Espíritu Santo trae esa paz, y yo creo que así lo va a hacer contigo. En Filipenses 4, de los versículos 4 al 7 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea como conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y luego dice en el 6: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice: por nada te angusties, por nada te afanes. Y si en este momento estás saturado, tu mente está saturada de pensamientos, aquí pone Dios una solución. Por nada te afanes. Dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. Estos versículos los usamos mucho en tiempos de oración. ¿Por qué? Porque ahí depositamos nuestras cargas en Él, y dice que con acción de gracias. Esa es la actitud, una actitud de gozo en medio de tu adversidad, en medio de lo que te han dicho, en medio de lo que sabes que han dicho en tu contra, en medio de esa injusticia que estás padeciendo tal vez. Toma una actitud de gozo. ¿Cómo? Entregándole tus afanes a Dios, entrégaselos. Toma esa actitud, cambia el desánimo, cambia esa actitud de afán, y ve a tus rodillas y entrégale eso que llevas cargando, y toma esa actitud de gozo genuino. No te hablo de algo, por ejemplo, el gozo es diferente al gozo que el mundo brinda. El mundo te va a brindar una alegría fugaz, pero en Dios, en el Espíritu Santo, Él trae gozo sobrenatural. No es el gozo o la alegría que el mundo te ofrece, es el gozo que puede provenir solamente de parte de tu Padre, de nuestro Padre, de Dios. Y ese gozo creo que a partir de este momento Él nos va a estar llenando de ese gozo, porque vamos a empezar a tomar esa actitud de entregarle nuestras cargas. Nuestra mente puede permanecer libre de ansiedad. De esas cuerdas, ahora sí que te acuerdas de ese violinista del que te contaba al principio, que se quedó con solamente una cuerda. Bueno, el Señor nos puede liberar nuestra mente de esa ansiedad, porque nosotros decidimos entregársela, y porque nosotros decidimos tomar una actitud de gozo en medio de las circunstancias. Y aunque estemos colgando de una cuerda, o tengamos una cuerda como ese violinista,
pasar esa adversidad en gozo y salir en victoria en medio de esa circunstancia. Nosotros podemos tomar dos formas de cómo, cuando nosotros nos negamos a tomar esa actitud de gozo, o podemos estar culpando a los demás por lo que nos está pasando, incluso culpar a Dios o culparnos a nosotros mismos, y entonces entramos en un círculo vicioso en donde empezamos a culpar al papá, a la mamá, a los hijos, que a lo mejor tú que me estás viendo empiezas a culpar a los que están a tu alrededor porque no ves avance en tu vida, porque no ves esas promesas, y empiezas a culpar y a culpar y a culpar a la gente de tu alrededor. Eso no puedes permitirlo en tu vida, y hasta culpamos a Dios por lo que nos está pasando. Y cuando le echamos la culpa a alguien o a algo, eso nunca afirma, sino que ataca. Jamás restaura, sino hiere. No resuelve las cosas, más bien las complica. Nunca une, sino que separa. Jamás sonríe, antes bien frunce el ceño. No perdona, rechaza, no olvida, sino que recuerda. Estás recordando las cosas del pasado, ¿verdad? Nunca edifica, antes destruye. Si tú sigues permitiendo en tu vida echarle la culpa a los demás por lo que te está pasando, no vas a avanzar en tu vida. No estás edificando, estás destruyendo, y Dios nos ha enviado para edificar en sus propósitos, para edificar a través de su reino, edificar. Ya no permitas seguir culpando a los demás por lo que te está sucediendo, y tampoco permitas el compadecerte de ti mismo. Cuando te compadeces de ti mismo, entonces nos ponemos en esa actitud de decir: nadie me quiere, todos me odian, como dice una conocida canción. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Y tomamos esa actitud de compadecernos a nosotros mismos, y a eso no nos ha llamado Dios. A ese tipo de actitudes tú tienes que levantarte de ese hoyo en donde has estado. Mira, Pablo y Silas, vemos también ese ejemplo en Hechos 16:25. Pablo y Silas fueron encerrados en una mazmorra, en una cárcel, y en medio de esa cárcel, dice en Hechos 16:25, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. En medio de una cárcel. Y yo tengo una Biblia de traducción al lenguaje actual, y cuando empieza cada libro pues viene una introducción a ese libro, o a esa carta en este caso. Y en la carta a los Filipenses, te voy a leer la introducción que viene en mi Biblia. Dice: Filipos era una importante ciudad del Imperio Romano. El apóstol Pablo llegó allí en su segundo viaje misionero y fundó una iglesia que merecía ser alabada por su generosidad. Pablo mismo reconoce haber recibido ofrendas de ellos, y por eso les da las gracias. En el momento de escribir esta carta, o sea, la carta a los Filipenses, Pablo se hallaba preso, aunque no se sabe dónde, ya que estuvo preso varias veces y en diferentes lugares. A pesar de estar en tan triste situación, Pablo mantuvo firme su fe en Jesucristo y no dejó de estar alegre. Al contrario, en su carta invita a los cristianos de Filipos a vivir con alegría su vida cristiana. Esto me abría más como el entendimiento de decir: a ver, Pablo estaba y pasó por muchas circunstancias. Pablo, al escribir esta carta, estaba encerrado en una cárcel, y dice que no nada más fue una vez, sino que fueron muchas veces las que lo encerraron en la cárcel. Y aún en medio de la cárcel animaba a la iglesia de Filipos a que estuvieran alegres y que vivieran su vida cristiana con alegría, con gozo. Él decidió tomar una actitud de gozo, una actitud de buen ánimo.
en vez de deprimirse, en vez de desanimarse, él tomó su única cuerda como aquel violinista. Tomó su única cuerda y siguió entonando o siguió tocando una melodía hermosa a los oídos de Dios. Tu vida está siendo una melodía hermosa a los oídos de Dios, aunque estés con una sola cuerda y estén colgando las demás cuerdas de tu vida, pero hay una sola cuerda que te sostiene, que es la cuerda que es del Espíritu Santo y de Dios y la fortaleza que viene de Dios. Ahora, ¿qué actitud tú estás tomando frente a las adversidades que tú estás enfrentando ahora? ¿Estás tomando una actitud oscura frente a las personas, hostil, de amargura, de rechazo, porque las cosas no están saliendo como tú quieres o en el tiempo que tú quieres, o porque no te han gustado las actitudes de los que te rodean? ¿Qué actitud tú estás tomando hoy? Yo te animo y yo te invito a que puedas seguir abriendo tu corazón y cambiar ese tipo de actitudes, tomar una actitud de buen ánimo, de gozo, como lo escuchábamos hace rato. Aunque tengas una sola cuerda de la cual te estás sosteniendo, pero esa cuerda yo creo que es la fortaleza de Dios en tu vida. Así que yo creo que este día Dios va a seguir abriendo nuestro entendimiento, habló a nuestro corazón y pues creo que Dios va a seguir tocando nuestras vidas para ser de testimonio allá afuera, al mundo. Y bueno, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.